Bienvenidos al orden del ser. Con este audio completamos el homenaje a los 4 genios históricos que aparecen en el logo de este canal. En episodios anteriores ya hablamos de Isaac Newton, de Aristóteles, y de Santo Tomás de Aquino. Ahora le ha llegado el turno a Godofredo Leibniz, considerado por muchos el último polímata, o gran genio universal, ya que tras él solo hubo especialistas. Para ello vamos a basarnos sobre todo en el excelente libro de Javier Echeverría, que da nombre a este audio, Leibniz, el archifilósofo, donde trata con mucho detalle toda la vida y logros de Leibniz, recopilando información de las últimas investigaciones al respecto. Y también en el libro del profesor de matemáticas Manuel García Piqueras, titulado Las matemáticas del mejor mundo posible. Aunque añadiremos también unas pocas citas de otras fuentes. Así pues comenzamos a citar al filósofo, matemático, ensayista, y catedrático español, Javier Echeverría. Leibniz fue un gran filósofo. Además, practicó otros muchos oficios a lo largo de su vida y destacó en casi todos ellos. Dicho en términos actuales, fue científico, ingeniero e inventor, matemático, físico y geólogo, lógico, epistemólogo y filólogo, aficionado al teatro, la ópera y la naturaleza, alquimia incluida, historiador, archivero y bibliotecario, cortesano, político y diplomático, teólogo, metafísico y moralista, esteta, barroco y musicólogo, economista, empresario y científico social, polemista, dialogante irenista, alemán, europeo y mundial, y para completar este primer abanico de caracterizaciones de su vida y obras, fue cristiano, luterano y amante de Dios. Y continúa, Leibniz sigue publicando nuevos escritos 3 siglos después de su muerte. Su figura histórica ha cambiado conforme sus inéditos han aparecido. La Teodicea, la monadología y los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano son obras canónicas suyas, pero hay otros Leibniz, apenas conocidos. Fue un filósofo racionalista, pero también empirista. En el siglo XXI puede ser leído como precursor de teorías y corrientes actuales de pensamiento, como informática, inteligencia artificial, Europa federal, derecho internacional, multiculturalismo, animalismo, ecologismo, psicología del inconsciente, etc. Cuadró el círculo y otras figuras geométricas por vías y procedimientos muy distintos a los de Newton, Gregory Barrow. Inventó los determinantes y concibió una geometría más general que las de Euclides y Descartes. Incluso descubrió las magnitudes trascendentes entre otros avances significativos, como sus aportaciones al cálculo de probabilidades, la teoría de juegos, la geometría perspectiva y las series infinitas. Así lo han mostrado los numerosos manuscritos inéditos que escribió sobre matemáticas durante su estancia en París y que no llegó a publicar aunque lo intentó. Sus grandes aportaciones a la lógica, en la que se mostró al nivel de Aristóteles, vinieron después, cuando llegó a Hannover y tuvo tiempo y tranquilidad para reflexionar sobre las verdades de razón y sus conexiones formales. Allí permaneció oficialmente durante 40 años, leyendo y escribiendo sin cesar, además de cumplir con sus ocupaciones como cortesano, consejero áulico, bibliotecario e historiador. Mantuvo estrechas relaciones con las principales cortes europeas, gracias al firme apoyo que le prestaron varias mujeres y damas nobles, destacando la princesa electora Sofía de Hannover y su hija Sofía Carlota, que fue la primera reina de Prusia. Pitágoras de Samos, uno de los 7 sabios de Grecia, fue quien denominó filosofía al deseo de saber. Leibniz estuvo poseído desde niño por ese deseo, hasta el punto de aprender latín y griego por sí mismo leyendo libros en la biblioteca de su difunto padre, según él mismo le contó al duque Juan Federico de Hannover. Leyó y escribió más que nadie, fue archilector y archiescritor. Tomaba notas de cuanto leía y escuchaba, e incluso de lo que hacía a diario. Dejó tantos manuscritos inéditos que 3 siglos después de su muerte continúan publicándose volúmenes y más volúmenes en sus obras y correspondencias completas, cuya edición corre a cargo de la Academia de Ciencias, que él mismo fundó en Berlín. Leibniz sigue vivo en tanto autor, puesto que aparecen escritos inéditos suyos cada 2 años. En la Enciclopedia Francesa, es mencionado en más de 100 artículos, dada la pluralidad y relevancia de sus aportaciones al conocimiento humano. Decir de Leibniz que fue el último gran sabio universal, es casi un tópico. Ocupa diversos lugares en la historia del pensamiento y de la acción humana porque sus escritos, iniciativas y proyectos han influido en muchos ámbitos del saber. Es un autor ubicuo en la historia, un polígrafo, no solo un filósofo. Además, fue un político relevante en Hannover, en Berlín, y en el Imperio vienés, lo cual no le impidió ser consejero personal del zar de Rusia, Pedro I el Grande. Sus aportaciones teóricas siguen siendo estudiadas y resultan fecundas.
del archivo de Leibniz continúan emanando nuevas propuestas suyas, sobre todo en el ámbito de las matemáticas, la física, la química, la biología, la geología y la medicina, pero también en lo que actualmente denominamos humanidades, artes y ciencias sociales. Leibniz es archifilósofo porque sigue publicando escritos nuevos y relevantes sobre múltiples temas 300 años después de su muerte. Concibió claramente la lógica proposicional, no en vano mejoró la silogística aristotélica, pero también investigó la lógica de términos, la lógica de relaciones, la lógica modal y la teoría de categorías. Todo ello sin olvidar sus obras metafísicas, monadología, gnoseológicas, nuevos ensayos, y teológicas, Teodicea. Dicho todo lo anterior, no hay que olvidar que fue un juez en ejercicio e hizo importantes contribuciones a las ciencias jurídicas, por no hablar de los muchos años que dedicó a la biblioteconomía, a la historiografía, a la política, o a sus notables actividades como inventor, ingeniero eólico, y empresario en las minas del Harz. Filosofaba incluso cuando actuaba como consejero de corte, lo cual le hizo famoso e influyente en la Europa de principios del siglo XVIII. Al abordar los problemas políticos de su tiempo también aplicaba su lema, teoria cum praxi, teoría con práctica. En suma, fue un filósofo comprometido, pero siempre dialogante, defensor de los derechos de las personas y muy sensible a los animales y plantas. También fue archifilósofo como gran pensador de la vida y de la muerte. Por otra parte, Leibniz fue uno de los principales defensores del irenismo en Europa, es decir, la reunificación de las iglesias cristianas tras la sangrienta época de la Guerra de los 30 años, que tuvo un fuerte componente religioso y que asoló Alemania. Su máximo empeño consistió en conciliar la razón y la religión, siendo la Teodicea, de 1710, su obra principal en este sentido. A diferencia de Newton y de otros muchos pensadores de su tiempo, Leibniz nunca se dedicó a los estudios bíblicos, aunque conocía bien la Biblia y el Nuevo Testamento. Fin de cita. Por su parte, el profesor de matemáticas Manuel García Piqueras, lo define de la siguiente manera: Leibniz era un genio cuya desbordante imaginación nos reveló el cálculo diferencial, los determinantes, la primera calculadora de 4 operaciones, una topología elemental, etc. Además, impulsó un profundo cambio en las matemáticas para que fueran una ciencia de las estructuras y abordó cuestiones todavía abiertas, como la teoría de la complejidad y sus aplicaciones a la inteligencia artificial. Pero también se preguntaba, ¿qué es el universo? ¿Podemos entenderlo? ¿Por qué existe el mal? Y él respondía desde las matemáticas: Dios creó el mejor de los mundos posibles, el nuestro, porque resolvió un problema de optimización de infinitas variables. El mal es inevitable, pero aún así, este mundo sigue siendo el mejor de todos los factibles. A pesar de la colosal vastedad del cosmos, unas pocas ecuaciones permiten describirlo, la ciencia es posible. Y añade, Leibniz era un genio con una imaginación desbordante que le suministraba en cada instante 1001 ideas. Si a esto le unimos una capacidad de trabajo ciclópea sustentada en una férrea voluntad prusiana, comprenderemos por qué no hay ninguna recopilación de sus pensamientos filosóficos. Cualquier disciplina podía despertar en él un interés sin límite. Atento a cualquier detalle, su curiosidad y creatividad lo arrastraba a proyectos irrealizables, ya fuera por las barreras técnicas de la época, por las ideas preconcebidas de sus contemporáneos, por envidias, o simplemente, por culpa suya. Él se expresaba en estos términos: hago investigaciones en los archivos, extraigo antiguos papeles y reúno documentos sin imprimir. Recibo y contesto cartas sin número. Pero tengo tantas cosas nuevas en matemáticas, tantos pensamientos en filosofía, tantas observaciones literarias que no quisiera que se perdieran, que muchas veces no sé qué es lo que tengo que hacer primero. Fin de cita. Es cierto que Leibniz acumuló una larga lista de fracasos, pero sus éxitos se elevan descomunales entre una inmensa producción. La edición de sus obras y correspondencia todavía está en curso y se calcula que alcanzará los 120 volúmenes. Y eso que no era un ratón de biblioteca, pues además de ser un hábil conversador, despachaba con las más altas instituciones de su época, negociaba acuerdos clave, y desempeñaba tareas políticas de extrema relevancia para sus patrones. Por otra parte, sus pensamientos eran poliédricos y comprendían prácticamente todas las disciplinas que existían en su época, así como otras que él mismo fundó. Sus escritos necesitarán ser unidos pacientemente a partir de fragmentos dispersos y ocasionales, la inmensa mayoría de los cuales permanecieron inéditos durante su vida. Además, muchas de sus exposiciones más lúcidas y penetrantes se encuentran en la ingente correspondencia que mantuvo con unos 1300 personajes de toda Europa, e incluso de lugares tan alejados como China. Comenzamos entonces este viaje de su vida citando a Manuel García Piqueras:
Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Sajonia, y creció en una familia luterana. La situación social era dantesca, la Guerra de los 30 años había fragmentado y desangrado la región. Tras un conflicto que desarrolló prácticas de una violencia sin precedentes, la paz llegó cuando ya no había casi nada más que quemar ni matar. Su padre, Friedrich Leibniz, fue profesor de filosofía en la próspera Universidad de Leipzig, donde ocupó puestos importantes. Un buen día, el pequeño Leibniz Jr. estaba sobre una mesa en la habitación del padre y cayó, pero no sufrió ningún golpe. Su padre lo interpretó como una señal divina y mandó dar gracias en la iglesia por aquel suceso. Aquello serviría para que sus paisanos bromearan a costa del orgullo paterno, pero también resaltaría rasgos del niño que le acompañarían en la vida adulta: curiosidad, valentía, o inconsciencia, llámese como se quiera, y una habilidad innata para obtener resultados válidos a partir de presunciones erróneas. En cuanto a su madre, Katharina Schmack, era hija de un jurista y profesor de Derecho de Leipzig. Fue su referencia familiar más importante, pues tenía 6 años cuando falleció su padre. Fin de cita. Continuamos ahora citando a Javier Echeverría, como La Paz de Westfalia se firmó en 1648, cuando Leibniz tenía 2 años. Puso fin a la Guerra de los 30 años, que fue calamitosa para Alemania, cuya población pasó de 21 a 13 millones de personas. El Sacro Imperio Romano Germánico quedó muy debilitado políticamente, mientras que algunas regiones, en particular Sajonia, salieron claramente beneficiadas, porque sus príncipes pasaron a tener un poder casi absoluto en sus territorios. En ese contexto de inestabilidad, Sajonia era un ducado sólido e influyente, cuya capital era Dresde. Leipzig pertenecía al ducado de Sajonia y destacaba por su universidad, la mayor de Alemania en aquella época. También era una ciudad importante por sus imprentas y editoriales. Y sobre todo, Leipzig marcaba la ortodoxia teológica luterana en Alemania, mientras que Sajonia, donde había nacido el propio Lutero, lideraba políticamente el luteranismo. La libertad de culto se había instaurado por doquier, pero en Leipzig los católicos no tenían la vida fácil, y mucho menos los calvinistas, particularmente odiados en Sajonia porque habían desestabilizado la paz de Augsburgo de 1555 entre luteranos y católicos. En su juventud, hasta el propio Leibniz tuvo que soportar el infundio de que se había hecho calvinista, acaso por no abrazar la religión luterana con suficiente ardor y por promover la reunificación de las iglesias, proyecto este que carecía de seguidores en Leipzig, pero que Leibniz adoptó desde joven. No es de extrañar, por tanto, que desde que murieron sus padres, y luego su hermana, Leibniz levantase el vuelo. Su padre murió cuando él solo tenía 6 años, pero durante ese periodo dedicó una atención especial a la formación de su hijo, introduciéndole en el mundo de los libros mediante relatos bíblicos y profanos que leía personalmente. Friedrich tenía una importante biblioteca privada en casa, de la que el niño comenzó muy pronto a apropiarse mentalmente. Contrastando frases e imágenes que encontraba en los libros, aprendió griego clásico en solo un par de cursos escolares. A los 12 años había leído en latín a Platón, Aristóteles y Virgilio, entre otros, incluidos los estoicos. Un año después comenzó el estudio de los escolásticos, Tomás de Aquino, Fonseca, Suárez, Sverele, etc. A los 13 años se apasionó por la silogística aristotélica. A los 15, cuando iba a dejar la escuela, pasó a leer a los modernos de la época, siempre en la biblioteca paterna: Bacon, Kepler, Galileo, Descartes, Campanella, etc. Fin de cita. Ya de adulto llegó a dominar también el francés, el inglés y el italiano. En 1661, a la edad de 15 años, se matriculó en la Universidad de Leipzig y completó sus estudios a los 20 años, especializándose en leyes y mostrando dominio de los clásicos, lógica, y filosofía escolástica. Sin embargo, su educación en matemáticas no estaba a la altura de franceses o británicos. En 1666 publicó su primer libro y también su tesis de habilitación, disertación acerca del arte combinatorio. Cuando la universidad declinó el asegurarle un puesto docente en leyes tras su graduación, Leibniz optó por entregar su tesis a la Universidad de Altdorf, y obtuvo su doctorado en 5 meses. Declinó después la oferta de un puesto académico en Altdorf, y dedicó el resto de su vida al servicio de 2 prominentes familias de la nobleza alemana. El primer puesto de Leibniz fue como alquimista asalariado en Nuremberg, aunque no tenía ningún conocimiento sobre el tema. Entró en contacto con Johann Christian von Boineburg, antiguo ministro en jefe del elector de Maguncia, Johann Philipp Franz von Schönborn, quien lo contrató como asistente y poco después lo presentó al elector, tras reconciliarse con él.
Leibniz le dedicó un ensayo al elector con la esperanza de obtener un empleo, lo llamó, Nuevo método de aprender y enseñar la jurisprudencia. Citamos de nuevo a Javier Echeverría. A von Chomborn le gustó, y Leibniz lo imprimió anónimamente a finales de 1667. La operación de acercamiento tuvo éxito, puesto que el elector le nombró juez de apelación en 1668. Ocurre que dicha obra sigue siendo interesante por su contenido. En la primera parte, que versa sobre el aprendizaje en general, Leibniz comentó por primera vez a Descartes y estableció que el arte del juicio, y por ende la lógica, está basado en dos reglas fundamentales. Primera. No aceptar ningún término sin definición. Segunda. No aceptar ninguna proposición sin demostración. Estas dos reglas metodológicas fueron practicadas por Leibniz a lo largo de sus investigaciones ulteriores. Las teorías de Leibniz sobre la justicia siempre estuvieron vinculadas a sus propuestas y actividades prácticas. Buen ejemplo de ello es su proyecto irenista, que constituía el punto de conexión principal entre él y el duque Juan Federico desde que Boineburg les puso en relación. Convertir al ducado de Hannover en un electorado del imperio, que se dedicase a promover la reunificación de las iglesias cristianas en Alemania, era la estrategia principal del duque. Para ello le hacía falta una persona como Leibniz, con gran formación, buena pluma, muchos contactos, y una firme determinación por luchar a favor de la convergencia religiosa. El principal impulsor de ese proyecto en Viena, era el propio emperador Leopoldo I, en estrecha colaboración con el obispo católico Cristóbal de Rojas y Espínola, embajador de España en Viena. Leibniz conoció a Rojas en Hannover a principios de 1679, y desde entonces cultivó la relación con él, así como con el abate Molanus, líder de la Iglesia reformada en Hannover. Fin de cita. Leibniz estuvo al servicio de von Boineburg hasta que éste murió en 1672, y permaneció al servicio de su viuda 2 años más. Seguimos leyendo a Javier Echeverría, ya en esta época formuló el principio de razón suficiente, nada es sin razón, es decir, todo lo que es, tiene razón suficiente para ser. También probó que el alma es incorpórea y que no tiene partes. En suma, entre viajes y encargos que le hacía Boineburg, Leibniz empezó a elaborar su sistema filosófico. Fin de cita. Von Boineburg hizo mucho por promover su reputación, y su servicio con el elector pronto tomó un rol más diplomático. La Guerra de los 30 años había dejado exhausta a la Europa de habla alemana, además de fragmentada y económicamente atrasada. Leibniz propuso protegerla distrayendo a Luis XIV de la siguiente manera: se invitaría a Francia a tomar Egipto como un primer paso hacia una eventual conquista de las Indias Orientales neerlandesas. A cambio, Francia se comprometería a no perturbar a Alemania ni a Países Bajos. El plan recibió un apoyo cauteloso del elector. En 1672, el gobierno francés invitó a Leibniz a París para su discusión, pero el plan se vio pronto superado por los acontecimientos, y se tornó irrelevante. De esta forma Leibniz inició una estancia de varios años en París, durante la cual incrementó considerablemente sus conocimientos de matemáticas y física, y empezó a realizar contribuciones en ambas disciplinas. Conoció a Malebranche y Antoine Arnauld, el principal filósofo francés de la época, estudió los escritos de Descartes, de Pascal, tanto los publicados como los inéditos, y entabló amistad con el matemático alemán Ehrenfried Walther von Tschirnaus, con quien mantuvo correspondencia hasta el final de su vida. Especialmente oportuno fue el conocer al físico y matemático neerlandés Christian Huygens, quien por entonces también se encontraba en París. Al llegar a París, Leibniz recibió un duro despertar, pues sus conocimientos de física y matemáticas eran fragmentarios. Con Huygens como mentor, inició un programa autodidacta que pronto resultó en la realización de grandes contribuciones en ambos campos, incluyendo el descubrimiento de su versión del cálculo diferencial e integral, y su trabajo en las series infinitas. A principios de 1673, cuando quedó claro que Francia no llevaría adelante su parte del plan de Leibniz respecto de Egipto, el elector envió a su propio sobrino, acompañado por Leibniz, en una misión diplomática ante el gobierno británico. En Londres Leibniz conoció a Henry Oldenburg y a John Collins. Después de mostrar ante la Royal Society una máquina capaz de realizar cálculos aritméticos, que había estado diseñando y construyendo desde 1670, y que era la primera máquina de este tipo que podía ejecutar las 4 operaciones aritméticas básicas, la sociedad le nombró miembro externo. La misión concluyó abruptamente al recibir la noticia de la muerte del elector. Leibniz regresó inmediatamente a París y no a Maguncia, como tenía planeado.
Esto significó que debía buscar un nuevo rumbo para su carrera. A este respecto, fue oportuna una invitación del duque de Brunswick en 1669 para visitar Hannover. Allí declinó la invitación, pero empezó a escribirse con el duque en 1671. En 1673 este le ofreció un puesto de consejero, que aceptó con renuencia 2 años más tarde, solo después de que estuviera claro que no obtendría ningún empleo en París, cuyo estímulo intelectual apreciaba, o en la corte imperial de los Habsburgo. Logró retrasar su arribo a Hannover hasta finales de 1676, después de otro breve viaje a Londres. Citamos de nuevo a Javier Echeverría. En solo 3 años consiguió convertirse en matemático puntero en París y en Londres, no sin pasar momentos amargos, junto con otros exultantes. En cuanto a ver mundo, nunca renunció a ello. Siempre creyó en la divina providencia. Hubiese preferido quedarse en París y no ir a Hannover, pero a finales de 1676 asumió plenamente su nuevo destino. Desde joven aceptó lo que la fortuna, o providencia, le deparase. En su Teodicea justificó por qué actuar así escribiendo lo siguiente: la providencia divina se manifiesta en la serie completa del universo, y debe decirse que Dios ha elegido la mejor de entre las infinitas series posibles de las cosas, hasta el punto de que es esta la que existe en acto. Al pasar por Holanda en su viaje de Londres a Hannover, Leibniz visitó a Leeuwenhoek, el gran experto en microscopios de la época, y teorizador de los animales espermáticos, de los que habla Leibniz en su Monadología. Hay un pasaje realmente singular para la época y para entender a Leibniz como pensador de la naturaleza: las cuestiones morales y médicas son las cosas que hay que valorar por encima de todo. Por esta razón valoro mucho más el microscopio que el telescopio, y si alguien encontrase y comprobase algún remedio para cualquier enfermedad, a mi modo de ver habría llevado a cabo algo más importante que si hubiera descubierto la cuadratura del círculo. Fin de cita. Afirmación notable, sobre todo en una persona que hizo grandes aportaciones a la cuestión de la cuadratura del círculo en 1675. Los manuscritos de Leibniz que menos se han publicado, y más tardíamente, son los relacionados con la medicina y con la biología. Desde su época en Maguncia fue un pensador racionalista interesado en los grandes principios filosóficos, pero estuvo claramente a favor de las observaciones empíricas, siempre que se hiciesen conforme a una metodología científica. Fin de cita. Igualmente dedicó varios días de intensa discusión con Spinoza, quien recientemente había concluido su obra maestra, Ética. Leibniz sentía respeto por el poderoso intelecto de Spinoza, pero estaba consternado por sus conclusiones, que contradecían la ortodoxia cristiana. Seguimos leyendo a Javier Echeverría. Cuando regresó a Alemania tenía 30 años. Sabía latín desde niño, pero ahora también matemáticas. Gracias a sus múltiples intercambios epistolares supo conservar y ampliar esos contactos europeos desde Hannover, una corte de menor nivel, a cuyo prestigio e influencia contribuyó considerablemente. Leibniz llegó a comentar que recibía más de 300 cartas al año, algunas acompañadas de extensos documentos anexos. De cuantas escribía él, no llevaba la cuenta. Acostumbraba a adjuntar con frecuencia copias de escritos suyos. Su red de corresponsales se duplicó en los primeros años en Hannover y siguió creciendo después. Gracias a ella pudo estar al tanto de las principales novedades y corrientes de pensamiento en su época. No cabe duda, Leibniz fue un hombre de su tiempo. La profesora de filosofía, María Rosa Antonazza, ha estimado que solo en el ámbito de la filosofía escribió 522 documentos entre 1677 y 1690, unas 3000 páginas en total. Solo publicó 3 de ellos, que sumaban 20 páginas. De todo lo que escribió sobre filosofía y lógica en el periodo de 1677 a 1679, nada llegó al público. Esta es otra de las características más sorprendentes de Leibniz. Él no tenía duda sobre la relevancia de muchas de sus reflexiones durante su primera época en Hannover. La clave radica en que tampoco tenía duda alguna de que sus aportaciones eran mejorables. Leibniz buscaba siempre lo mejor posible, no solo lo bueno. Durante ese periodo avanzó mucho en diversas cuestiones filosóficas. Como le explicó en 1678 al duque Juan Federico, todas esas cosas están conectadas y tienen que estar dirigidas a un mismo fin, que es la gloria de Dios y el avance del bien público mediante obras útiles y bellos descubrimientos. Esta idea suya ya la había expresado en 1671 y fue el auténtico motor de sus muy diversas actividades. En una carta dirigida a Thomas Burnet en 1699 la expresó de forma cristalina: contribuir al bien público y a la gloria de Dios es la misma cosa.
parece que la meta del conjunto de la humanidad no debe ser otra cosa más que el conocimiento y desarrollo de las maravillas de Dios, y que es por esta razón que Dios ha dado a la humanidad dominio sobre este globo. Fuese en la corte o en su gabinete privado, Leibniz siempre trabajó por la gloria de Dios, es decir, por el bien público. Por eso fue cortesano y aconsejó a múltiples príncipes. Por eso publicaba en revistas científicas cuando había logrado algún avance en el conocimiento. Sobre todo, por eso reflexionaba sobre los más diversos temas en su gabinete privado. Entonces no trabajaba para la gloria de su duque, sino directamente para la gloria de Dios. Leibniz usó muchas veces el seudónimo Teófilo porque amaba a Dios. Pues bien, leer y escribir eran dos modos de expresar su amor a Dios. Al hacerlo indagaba las maravillas de su obra, fuese en el ámbito de las ideas innatas, lógica, matemáticas, música, etc., fuese en el ámbito de los fenómenos empíricos. Escribir fue su modo de ser Teófilo, publicase luego o no. Rezó poco, pero escribió mucho. Así era la filosofía de la razón práctica del joven Leibniz. Querer saber cómo es el mundo implica querer conocer a Dios. Para ello hay que indagar en su creación, es decir, en la naturaleza, entendida esta como algo que Dios amó, no en vano calculó el mejor mundo posible e instantáneamente lo amó y lo creó. Su proyecto iba mucho más allá que la fundamentación y justificación del conocimiento científico. Él se refería a todo tipo de conocimientos humanos. La ciencia general leibniziana incluía la búsqueda de un alfabeto de los pensamientos humanos, la invención de una característica, o sistema universal de signos, y la elaboración de una enciclopedia de los saberes, cuestiones estas sobre las que ya elucubró en su juventud. Esa dimensión enciclopédica del gran proyecto leibniziano tuvo un importante desarrollo pocas décadas después de su muerte, gracias a la enciclopedia que dirigieron Diderot y D'Alembert. Estos dos pensadores ilustrados lo consideraron uno de los grandes precursores de su propia enciclopedia, y eso que solo accedieron a unos pocos escritos de Leibniz. Por otra parte, en esta época ya tuvo la idea del sistema binario, básico para las ciencias de la computación y la informática. Cuando llegó a Hannover y fue nombrado director de la biblioteca privada del duque Juan Federico, Leibniz se tomó muy en serio el oficio de bibliotecario, meditó sobre él, se impuso a sí mismo reglas e introdujo innovaciones metodológicas significativas en la institución y en su propia praxis lectora. La catalogación alfabética de los libros fue su innovación principal. Fin de cita. Desde entonces se empleó su pluma en los diversos asuntos políticos, históricos y teológicos que involucraban a la Casa de Brunswick. Los documentos resultantes constituyen una parte valiosa de los registros históricos del período. Entre las pocas personas que acogieron a Leibniz en el norte de Alemania se contaban la electora Sofía, su hija Sofía Carlota de Hannover, la reina de Prusia, y su discípulo confeso, y Carolina de Brandeburgo-Ansbach, la consorte de su nieto, el futuro Jorge II. Para cada una de estas mujeres, Leibniz fue correspondiente, consejero y amigo. Cada una de ellas lo acogió con más calidez de lo que lo hicieron sus respectivos esposos y el futuro rey Jorge I de Gran Bretaña. Citamos otra vez a Javier Echeverría. La carta que le escribió a la princesa electora Sofía, el 31 de octubre de 1705, por ejemplo, es una obra maestra de su filosofía por correspondencia, basada en un principio de mutua estima intelectual. Dicha misiva, escrita a Sofía poco después de la muerte de su hija, Sofía Carlota, puede ser considerada una especie de prólogo a la Teodicea, obra dedicada a la memoria de la reina Sofía Carlota desde su segunda edición, en la que Leibniz sí puso su nombre. La carta empieza así: Señora. Vuestra Alteza Eminentísima recuerda sin duda que, cuando vuestra curiosidad y la de vuestra hija la reina me llevó a hablar de filosofía y de los fundamentos de la inmortalidad del alma, puse sobre el tapete las unidades, sosteniendo que las almas eran auténticas unidades, es decir, sustancias simples en las que no se incluyen otras sustancias para componerlas, pero que los cuerpos no eran sino multiplicidades, y que por consiguiente, los cuerpos perecían por disolución de las partes que lo componen, mientras que las almas eran imperecederas. Fin de cita. Su Teodicea suscitó cierto consenso entre muchos pensadores cristianos. Alguien tenía que explicar la existencia del mal, del dolor y del pecado sin dejar de afirmar la infinita bondad de Dios y la libertad limitada de los humanos. La tesis de que el mundo existente es el mejor de todos los posibles. La afirmación leibniziana de la pluralidad de mundos y de la libertad humana ha aportado a la historia de la filosofía un contrapunto filosófico al espinozismo y a otras formas de determinismo. En este primer cuarto del siglo XXI, se dice, hagamos un mundo mejor.
A quien piense eso, le conviene leer el párrafo 225 de la Teodicea, donde puede leerse lo siguiente: la sabiduría de Dios, no contenta con abrazar todos los posibles, los penetra, los compara, los sopesa unos con otros para valorar los grados de perfección o imperfección, lo fuerte y lo débil, el bien y el mal, va incluso más allá de las combinaciones finitas, forma con ellas una infinidad de infinitos, es decir, una infinidad de series posibles del universo, cada una de las cuales contiene una infinidad de criaturas, y por este medio la sabiduría divina distribuye todos los posibles que había examinado ya aparte en otros tantos sistemas universales, que compara también entre sí, y el resultado de todas esas comparaciones y reflexiones es la elección del mejor entre todos esos sistemas posibles, que la sabiduría hace para satisfacer plenamente la bondad. Este es justamente el plan del universo actual. Y todas esas operaciones del entendimiento divino, aunque haya entre ellas un orden y una prioridad de naturaleza, se hacen siempre conjuntamente, sin que haya entre ellas prioridad alguna de tiempo. Fin de cita. La regla básica de la moral y de la libertad leibniziana consistió en aprender a generar bienes a partir de los males padecidos. Su afirmación del mejor de los mundos posibles partió de la existencia de múltiples males, en último término infinitos, pero cada uno de ellos permite generar bienes. Tal es la base teórica y práctica del mejor mundo posible. Para terminar este apartado, valgan algunas frases suyas como breves ilustraciones de las principales tesis de su Teodicea. El entendimiento de Dios es la fuente de las esencias y su voluntad es el origen de las existencias. Llamo mundo a toda la sucesión y toda la colección de todas las cosas existentes, para que no se diga que varios mundos pueden existir en diferentes tiempos y diferentes lugares. Todo está ligado en cada uno de los mundos posibles. El universo, sea el que sea, es todo de una pieza, como un océano. Hace 100 años era verdad que yo escribiría esto hoy, como lo será cierto dentro de 100 años. Hay dos grandes principios de nuestros razonamientos. Uno es el principio de la contradicción, que afirma que de dos proposiciones contradictorias una es verdadera y la otra falsa, y el otro principio es el de la razón determinante: nada sucede sin que haya causa de ello, o al menos una razón determinante. El alma humana es una especie de autómata espiritual. Morirás tal día, sí, sin duda, pero será porque harás lo que te conducirá a ello. Fin de cita. Hannover contaba entonces solo con unos 10.000 habitantes y su provincianismo desagradaba a Leibniz. Sin embargo, ser un cortesano importante en la casa de Brunswick constituía un gran honor, especialmente en vista del meteórico ascenso en el prestigio de dicha casa mientras duró la relación de Leibniz con ella. En 1692, el duque de Brunswick se convirtió en elector hereditario del Sacro Imperio Romano Germánico. La ley de asentamiento de 1701 designó a la electora Sofía y a su descendencia como la familia real del Reino Unido, una vez que tanto el rey Guillermo III como su cuñada y sucesora, la reina Ana, hubieran muerto. Leibniz participó en las iniciativas y negociaciones que condujeron a la ley, pero no siempre de manera eficaz. Por ejemplo, algo que publicó en Inglaterra, pensando que promovería la causa de Brunswick, fue formalmente censurado por el Parlamento británico. Los Brunswick toleraron los enormes esfuerzos que dedicaba Leibniz a sus proyectos intelectuales sin relación con sus deberes de cortesano, proyectos tales como el perfeccionamiento del cálculo, sus escritos sobre matemáticas, lógica, física y filosofía, y el mantenimiento de una vasta correspondencia. Empezó a trabajar en cálculo en 1674, y para 1677 tenía ya entre manos un sistema coherente, pero no lo publicó hasta 1684. Sus documentos más importantes de matemáticas salieron a luz entre 1682 y 1692, por lo general en una revista que el y Otto Menke habían fundado en 1682, la Acta Eruditorum. Dicha revista jugó un papel clave en los progresos de su reputación científica y matemática, la cual a su vez incrementó su eminencia en la diplomacia, en historia, en teología y en filosofía. El elector Ernesto Augusto le comisionó a Leibniz una tarea de enorme importancia, la historia de la Casa de Brunswick, remontándose a la época de Carlomagno antes, con la esperanza de que el libro resultante ayudaría a sus ambiciones dinásticas. Entre 1687 y 1690 Leibniz viajó extensamente por Alemania, Austria e Italia en busca de materiales de archivo de relevancia para este proyecto. Pasaron las décadas y el libro no llegaba, de modo que el siguiente lector se mostró bastante molesto ante la evidente falta de progresos. Leibniz nunca concluyó el proyecto, en parte a causa de su enorme producción en otros ámbitos, pero también debido a su insistencia en escribir un libro meticulosamente investigado y erudito basado en fuentes de archivo.
sus patrones habrían quedado bastante satisfechos con un breve libro popular, un libro que fuera quizás un poco más que una genealogía comentada, a ser completada en 3 años o menos. Nunca supieron que, de hecho, había llevado a cabo una buena parte de la tarea asignada. Cuando los escritos de Leibniz se publicaron en el siglo XIX, el resultado fueron 3 volúmenes. Volvemos a citar a Javier Echeverría, no había perdido el tiempo. Durante sus viajes, al estar por primera vez en su vida en contacto con la naturaleza, aprendió muchas cosas. Por ejemplo, empezó a investigar con fósiles. Esto fue decisivo para el largo ensayo que escribió posteriormente sobre el origen del globo terráqueo y de las montañas, la Protogea, en 1692, que supuso una de las primeras grandes contribuciones teóricas a la naciente geología. En esa obra propugnó la teoría del fuego central. Llama la atención que, para escribir la historia de una casa real, se remontase hasta el origen del planeta, pero hay razones para ello. Las tierras y las montañas en la Baja Sajonia, donde estaban ubicados los principales ducados alemanes de dicha casa, surgieron tras magnos procesos geológicos vinculados al origen del globo. Para entender por qué había metales en las montañas del Harz, y por tanto riquezas en sus estratos y vetas, había que indagar lo que pasó en la superficie de la Tierra antes de que surgiesen esas montañas. Leibniz descubrió pronto que la Baja Sajonia había sido antaño fondo del mar. Los recursos minerales de la región eran el requisito natural de la riqueza de la casa. Para escribir una historia plenamente racional de la familia había que afrontar cuestiones geológicas complejas. Así se lo anunció al duque Ernesto Augusto cuando le entregó su primer bosquejo de una historia de los güelfos. Para dar a vuestra Alteza Serenísima un avance de lo que será dicha historia, me veré obligado a tratar en primer lugar lo más antiguo y remoto de esta región, y a decir que estuvo recubierta por las aguas, y como las así llamadas glosopiedras que se han descubierto en Lüneburg y en la isla de Malta son en realidad dientes de ciertos monstruos marinos, como, tras haber sido sepultados lagos enteros y haber sido convertidos en rocas, la forma de los peces ha permanecido en la piedra, como ocurre con las moscas en el ámbar, y como, posteriormente, una materia metálica se deslizó en los intersticios, y otras muchas curiosidades del mismo tipo, que conferirán gran interés a la obra. Fin de cita. Fue Charles Lyell, el fundador de la geología científica, quien más destacó el papel de Leibniz en sus principios de geología en 1830. Lyell señaló que Leibniz imaginó que este planeta había sido originariamente una masa ardiente y luminosa y que desde su creación había sufrido un enfriamiento. Fin de cita. Lyell mostró asimismo su acuerdo con la teoría leibniziana del océano universal primigenio, que en el siglo XIX fue canónica. El doble origen ígneo y acuoso que Leibniz postuló para el globo terráqueo se convirtió así en una teoría ampliamente aceptada, pese a que su autor solo publicó en vida 2 páginas sobre ella. Leibniz asumió plenamente la idea de que tanto las formaciones geológicas como los diversos accidentes de la superficie terrestre, incluidos los volcanes, los ríos, los lagos y los fondos marinos, son otros tantos signos de la historia de la Tierra, de sus mares y de sus procesos geológicos. La existencia de dichas huellas geológicas, naturales y materiales, incluida su decidida afirmación de que los fósiles son rastros de animales y especies desaparecidas, abrió la vía hacia nuevas ciencias que en el siglo XVII no existían como tales, a las que denominamos geología, mineralogía y paleontología, entre otras. En asuntos geológicos mantuvo hipótesis distintas a las de Descartes. Valgan como ejemplo los ríos. Según Descartes, el curso del agua en la tierra imitaba el de la sangre en el cuerpo de los animales. Leibniz estuvo en desacuerdo con esta concepción cartesiana, fuertemente antropocéntrica, y afirmó netamente el origen pluvial de los ríos. Siguiendo sus palabras, dijo: los ríos solo surgen del agua de lluvia, y no del agua marina. Esta última sentencia siempre me ha parecido absurda. Fin de cita. Por otra parte, conviene destacar que en el epígrafe 10 de la Protogea, aportó un fundamento filosófico al método experimental baconiano, la analogía entre microcosmos y macrocosmos. Esta tesis es clave en la cosmología leibniziana, y muestra una vez más su interés permanente por la metodología científica y por la epistemología. Citamos a Leibniz de nuevo. No debe sorprendernos que entre los laboratorios y las minas haya tanto en común, ya que la mayoría de las veces las cosas aparecen enmascaradas, pero en realidad no cambian de naturaleza. Lo que nosotros hacemos en los laboratorios nos da la pista de lo que, a su manera, hace la naturaleza en las profundidades de la Tierra. Con estos modestos modelos estamos recreando las grandes obras ejecutadas por la naturaleza, la cual tiene por alambiques las montañas y por hornos los volcanes. Fin de cita.
En las minas de Larz también aprendió mucho de los debates sobre asuntos económicos y de gestión empresarial. Tomó notas, reflexionó, y acabó haciendo aportaciones interesantes a las ciencias económicas y empresariales. Esos documentos han permanecido inéditos y solo ahora están empezando a ser publicados. En lo que respecta a teoría económica, en pocos años se convirtió en uno de los grandes teóricos del naciente capitalismo alemán de finales del siglo XVIII. Por otra parte, había dado prueba de su gran talento a la hora de inventar artefactos mecánicos. Además de dibujar y diseñar diversos tipos de molinos de viento, los hizo construir y los puso a funcionar en condiciones meteorológicas, laborales y empresariales muy inciertas. Leonardo da Vinci es considerado como un gran inventor, pero no intentó construir casi ninguna de sus máquinas. Leibniz sí, poniendo dinero propio para ello. En suma, también en este asunto actuó conforme a su lema, teoría con práctica. En 1680, Leibniz propuso crear un servicio médico en el ducado, que garantizaría la presencia de suficientes físicos y médicos para la población, así como la provisión de materiales a las farmacias para que aplicaran sus recetas magistrales, basadas en la combinación ponderada de diversas sustancias. Dicho sistema sanitario permitiría asimismo tener datos sobre las muertes y las enfermedades, elaborar tablas y estadísticas al respecto, que medirían la esperanza de vida de la población. Esas magnitudes no solo tenían relevancia sanitaria, sino también económica y financiera. Entre 1680 y 1683, Leibniz dedicó numerosas investigaciones al cálculo de las rentas de por vida, cuya determinación justa requería saber cuál era la esperanza media de vida de la población. No hay que olvidar que Leibniz fue uno de los primeros precursores de la estadística, rama de las matemáticas a la que hizo aportaciones tanto teóricas como prácticas. Los datos por recopilar incluirían bosques, corrientes de agua y materias primas, no solo recursos humanos. También se mostraba a favor de incentivar el comercio, para lo cual propuso crear una academia de comercio e idiomas, así como una oficina de información, que se parecería bastante a los actuales servicios de información a la ciudadanía. Para terminar, proponía algunas reformas de carácter social, como la creación de economatos de bajo precio o la anotación de las causas de las defunciones, para tener información de utilidad médica. No es habitual que los filósofos se ocupen de estos asuntos, pero así era Leibniz. Y así empezó a mostrarse en cuanto tuvo responsabilidades de gestión pública y contó con un príncipe que le escuchaba. Leibniz ponía así en práctica una estrategia que siguió varias veces a lo largo de su vida: hacer propuestas ambiciosas, atractivas e innovadoras, mostrar su posible utilidad, llegado el caso, ofrecerse para coordinar el desarrollo de las actividades resultantes. En los párrafos finales de su memoria al duque reveló incluso sus últimas intenciones, puesto que hablaba vagamente de la creación de una academia de ciencias siguiendo el modelo de las de Londres y París. De hecho, su recepción como académico correspondiente de la Real Academia Francesa tuvo lugar en 1701. Y ocurrió en gran medida porque el propio Leibniz había creado entretanto en Alemania la Academia de Ciencias de Berlín, de la que fue el primer presidente. Leibniz presentó al ministro francés, Colbert, todo un programa de divulgación de las ciencias, las artes y las letras, comparable a lo que ahora llamamos Semanas de la Ciencia. Cuando Leibniz vinculaba la gloria de Dios al bienestar humano, también pensaba en divertir y entretener. Fuesen las calles o en recintos especiales distribuidos por todo París, la ciencia y las invenciones proporcionarían espectáculo y entretenimiento, además de conocimiento. La imaginación de Leibniz se desbordó: linternas mágicas, vuelos y meteoros falsos, efectos ópticos, representaciones de los astros, fuegos artificiales, mandrágoras y plantas exóticas, animales raros, teatros de la naturaleza y el arte, etc. Por otro lado, en 1686 introdujo el cálculo integral como la operación inversa a la diferenciación. Esa propiedad no la había mencionado 2 años antes, pese a que la reciprocidad entre integración y diferenciación fue una de sus aportaciones principales, y en 1675, cuando introdujo un signo específico para las integrales. En segundo lugar, introdujo en matemáticas el concepto de cantidades trascendentales, es decir, aquellas que no pueden ser expresadas mediante ecuaciones algebraicas. Esta es otra de las grandes aportaciones de Leibniz a las matemáticas: su método de diferencias abrió las puertas a una nueva geometría. Resulta increíble que 25 años después, tras haber publicado Leibniz este segundo artículo en 1686, la Royal Society insinuara que Leibniz podía haber plagiado a Newton. No suele haber plagiadores que animen al plagiado a publicar lo suyo, sabiendo que ha sido escrito antes y no ha sido publicado todavía, cosa que Leibniz lamentó explícitamente.
también hizo experimentos de física en las montañas del Harz, porque tuvo ocasión de estudiar allí con detalle fenómenos de subida y bajada de pesos en las minas, así como procesos de transporte de materiales y flujos de agua y de viento. Desde joven había reflexionado filosóficamente sobre la noción de movimiento. A la dinámica que se muestra en el mundo físico, y que conocemos en forma de movimiento, le subyace una dinámica de esencias que tiene una existencia metafísica en el entendimiento divino. Hay infinitas esencias e infinitas combinaciones de esencias, las cuales, aun siendo posibles, nunca existirán en el mundo físico, por ser incomposibles con la elección hecha por la sabia voluntad divina. A mi modo de ver, dice Javier Echeverría, esta es la gran aportación de Leibniz a la historia de la filosofía, entendida como filosofía de la naturaleza. Pero en su etapa minera practicó la observación empírica y tomó datos sobre fenómenos físicos relevantes. Ese conjunto de observaciones y experimentos le llevó a criticar a fondo la mecánica de Descartes, empezando por su principio fundamental, la conservación de la cantidad de movimiento en el mundo. Su artículo, Breve demostración del memorable error de Descartes, publicado en la Sacta Eruditorum de 1686, supuso un paso importante hacia la creación de una nueva física, a la que en los años 90 denominó dinámica. Al contemplar la naturaleza como un archivo, Leibniz se interesó por su historia y empezó a practicar el oficio de paleontólogo. Empezó a recoger materiales diversos, minerales, fósiles y huesos, que ahora tenían un interés histórico para él. Y tuvo muy clara la diferencia entre la historia como ciencia empírica y la historia como relato y mitología. Dicho en sus propios términos, las argumentaciones históricas, como las jurídicas, requieren pruebas, y esas pruebas son las fuentes primarias. Además, en las montañas del Harz, ya se había interesado por un antiguo dialecto del alemán, pero en los años 90, en el marco de su proyecto historiográfico, prestó gran atención a la historia de las lenguas, hasta el punto de ser uno de los principales pioneros en lingüística y filología comparadas. El 17 de mayo de 1696 dio un paso decisivo e hizo una aportación relevante, que sin embargo quedó inédita. Escribió un ensayo corto donde no solo introdujo por primera vez su cálculo binario, sino que vislumbró en él una representación de la creación divina del mundo como combinación del todo y de la nada. 40 años después de haber dejado su ciudad natal de Leipzig, Leibniz se había convertido en un experto cortesano profesional, capaz de elegir a qué señores servir, y cómo servirles más, o menos. Eso sí, mantenía la creencia de que su misión en el mundo requería estar al servicio de algún gran monarca que aunase sapiencia y potencia. Fin de cita. En 1711, durante un viaje por el norte de Europa, el zar ruso Pedro el Grande se detuvo en Hannover y se reunió con Leibniz, quien después mostró interés por los asuntos rusos durante el resto de su vida. Y en 1712, Leibniz inició una estancia de 2 años en Viena, donde se le nombró consejero de la corte imperial de los Habsburgo. 2 años después, hacia el final de su vida, escribió la Monadología. Una de las obras de Godofredo Leibniz que mejor resume su filosofía. Escrita para sustentar una metafísica de las sustancias simples, es un tratado acerca de las mónadas, que son los átomos etimológicamente verdaderos, es decir, realmente indivisibles. Reflexiona sobre qué características físicas y metafísicas tendrían estas partículas asumiendo que existen. Es una proposición filosófica y metafísica, que roza la física teórica. En la Monadología, por ejemplo, afirmó que nuestros razonamientos están fundados en 2 grandes principios, el de no contradicción, en virtud del cual juzgamos que es falso lo que encierra contradicción, y verdadero lo que se opone a lo falso, o es contradictorio con lo falso. Y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que ningún hecho puede ser verdadero o existente, ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. La última razón de las cosas debe estar en una sustancia necesaria, y a esto es lo que llamamos Dios. Fin de cita. Leyendo de nuevo a Manuel García Piqueras, dice, fue precisamente el principio de razón suficiente, el arma que empleó Leibniz en su enfrentamiento con la herejía spinozista, que propone que el universo y Dios son la misma cosa. Leibniz, en los principios de la naturaleza y la gracia, y en la monadología, utilizó dicho principio para justificar la existencia de Dios. Debe haber alguna razón de la existencia del universo, y no es otra que su decisión de crear el mejor de los mundos posibles. Por otra parte, la colosal vastedad del universo parece regirse por un reducidísimo conjunto de leyes naturales. Si el universo no se rigiera por una armonía universal, es decir, si fuera totalmente aleatorio y caótico,
sería imposible comprimir tal cantidad de información mediante unas pocas ecuaciones matemáticas. Dicha armonía hace que el universo sea inteligible y abarcable, la ciencia es posible. Para ir terminando, citamos de nuevo a Javier Echeverría. Contrariamente a la creencia del vulgo, que atribuía la infección a las aguas de los ríos y de los lagos, o incluso la contaminación del aire, Leibniz insistía en que la mayor causa del contagio eran las propias personas, y los animales. Con base en esa hipótesis, que pocos asumían en aquellos tiempos, Leibniz aconsejaba que si la epidemia llegaba al ducado habría que cerrar áreas enteras del mismo, llegando incluso a confinar a los enfermos en sus casas. Como se ve, también en este punto se adelantó a su época, puesto que se comportó casi como un experto en epidemiología. Importa señalar, sin embargo, que esos confinamientos colectivos e individuales, según Leibniz, deberían ser llevados a cabo respetando en todo momento los principios de la justicia natural. No en vano era juez. Además, las actuaciones concretas deberían estar guiadas por la compasión. Había que seguir proporcionando alimentos y cuidados a los enfermos, sin privarles del consuelo y la ayuda de los familiares y de los médicos. Negó la predestinación calvinista y la necesidad espinocista, y afirmó que, aunque Dios sabe lo que cada cual hará en cada momento, los seres humanos gozan de libertad a la hora de tomar decisiones. En una carta que Leibniz escribió a la princesa electora Sofía, se refirió de manera categórica a la muerte corporal: en esta vida sensible envejecemos tras haber madurado, porque nos aproximamos a la muerte, que no es sino un cambio de teatro, pero la vida perpetua de las almas, así como está exenta de la muerte, también lo está del envejecimiento, por eso avanzan y maduran continuamente, como el propio mundo, del cual son imágenes, porque al no haber nada fuera del universo que pueda impedirlo es necesario que el universo avance continuamente y se desarrolle. Así escribió el archifilósofo. Fin de cita. Tras la muerte de la reina Ana en 1714, el elector Jorge Luis se convirtió en el rey Jorge I de Gran Bretaña. Aunque Leibniz había hecho bastante para favorecer dicha causa, no habría de ser su hora de gloria. Jorge I le prohibió a Leibniz reunirse con él en Londres hasta que hubiera completado por lo menos un volumen de la historia de la familia Brunswick, encargada por su padre casi 30 años atrás. Además, la inclusión de Leibniz en su corte de Londres habría resultado insultante para Newton, quien era visto como el triunfador de la disputa sobre la prioridad del cálculo, y cuya posición en los círculos oficiales británicos no podría haber sido mejor. Finalmente, su querida amiga y defensora, la dignataria lectora Sofía de Wittelsbach, murió en 1714. Leibniz falleció en Hannover en 1716, para entonces, estaba tan fuera del favor en la corte que ni Jorge, quien se encontraba cerca de Hannover en ese momento, ni ningún otro cortesano, más que su secretario personal, asistieron al funeral. Aun cuando Leibniz era miembro vitalicio de la Royal Society y de la Academia Prusiana de las Ciencias, ninguna de las dos entidades consideró conveniente honrar su memoria. Su tumba permaneció en el anonimato hasta que Leibniz fue exaltado por Fontenelle ante la Academia de Ciencias de Francia, la cual lo había admitido como miembro extranjero en 1700. La exaltación se redactó a petición de la duquesa de Orleans, nieta de la electora Sofía. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.